Para un historiador, las bibliotecas son el alimento, el refugio e incluso la inspiración. Las hay de dos tipos: la biblioteca de materiales publicados y los archivos de documentos inéditos. Bárbara Tuchman. Las puertas del pasado están abiertas para todos aquellos que son capaces de atravesarlas, los intrépidos, los inteligentes y los ingeniosos. Los documentos son la llave que abre las puertas del tiempo, son el testimonio de los hechos que construyen la historia. Y esto es Lechuza de Atenea. Hola y bienvenidos a Lechuza de Atenea, el canal de historia. El día de hoy vamos a hablar de fuentes históricas. Si estudias historia, seguramente has escuchado hablar muchísimo de las fuentes históricas. Y las fuentes esto, y las fuentes aquello, y el archivo tal, y vayan a los archivos de tal, investígame aquello, busca fuentes. Dios, es un quebradero de cabeza. ¿Sí o no te ha pasado? Bueno, a mí sí, y a muchos de mis compañeros también. Desde que estábamos en primero ya nos pedían esto y era como, tío, ¿qué demonios es una fuente? Y hoy voy a hablarles precisamente de eso, una fuente histórica. Y les cuento. Las fuentes históricas son todo registro de la actividad humana que ha prevalecido a través del tiempo. Ya sean objetos, ya sean escritos, documentos administrativos, fotografías, películas, hasta si quieren testimonios hablados de gente que vivió esos sucesos. Todo objeto del pasado puede ser utilizado como una fuente histórica. Lo interesante de estos objetos o de estos documentos, de estas fuentes, es que su valor depende más del historiador y de cómo los utiliza. Y con esto podríamos deducir que entonces todo objeto que provenga del pasado que se haya preservado es una fuente histórica. Pues no, realmente no. Hay muchas veces que esos objetos, discursos, archivos, documentos, testimonios no nos sirven. Los historiadores hemos pasado siglos desarrollando métodos y técnicas para poder discernir qué funciona y qué no nos funciona. Para que se puedan hacer una pequeña idea de lo que ha sido este largo proceso, vamos a ver un poco de la historia de los archivos y las fuentes documentales. En los comienzos de la historia, y por más de 1000 años, el valor de las fuentes se determinaba solo por el estatus del escritor del texto. Es lo que se conoce como conocimiento por autoridades. Si Heródoto lo dijo, debe ser verdad, se decían los historiadores del pasado. O si veían un acta de Carlomagno, no cuestionaban su veracidad, sino que le daban por verdad irrefutable. No todos. Había quienes hacían libros refutando a otros cronistas e historiadores. Pero eso muchas veces se hacía por intereses o rencillas personales, más que por amor al conocimiento. Fue hasta el siglo XVII, con la expansión del método científico y la duda cartesiana, se comenzó a dudar de los testimonios históricos y comenzaron a estudiar con detenimiento los textos y también los documentos emitidos en el pasado, para saber si los documentos eran verdaderos o falsos, y así nació una disciplina llamada diplomacia. First things first, I'ma say the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. No, esa diplomacia no, esta diplomacia. Año 3434 de la Segunda Edad. Esta manera de pensar y de trabajar se fue extendiendo por todo Occidente y, por supuesto, dio pie a nuevas disciplinas. La más destacada de ellas es la archivística. ¿Qué es la archivística? Bueno, es la que se encarga de recopilar, ordenar y clasificar los documentos. Los archivistas son los guardianes de los acervos históricos.
Y bueno, con ello también nació el archivo histórico, el espacio donde se guardan todos estos documentos antiguos. En un inicio, estos archivos y las bibliotecas eran prácticamente lo mismo. Sería ya hasta el siglo XIX que empezaron a separarse, pero normalmente estaba la biblioteca, la universidad, el archivo, todo en un mismo espacio. Posteriormente se fueron diversificando y hoy tenemos archivos públicos, como puede ser el Archivo General de la Nación, tenemos archivos privados, archivos eclesiásticos, vaya, o sea, hay infinidad. Paleografía es la escritura de textos antiguos, porque el significado y uso de palabras, la escritura, las abreviaturas y el idioma se van transformando con el paso del tiempo, y por tanto no es fácil de leer y comprender muchos textos a simple vista, sino que hay que descifrarlos, y de eso se encarga la paleografía. Pasó el tiempo y se sumó a la fiesta la arqueología, que ha servido de base para muchos estudios y se abrió las puertas al análisis de objetos materiales para obtener cómo se vivía antes, los cambios tecnológicos, conocer creencias o hacer investigaciones forenses que han permitido la reconstrucción de hechos históricos. No time to argue. Throw me the idol. I throw you the whip. Give me the whip. Adiós, señor. Ya con todas estas herramientas, en el siglo XIX, surgieron diferentes corrientes de pensamiento que intentaban definir qué es la historia y cómo se debía trabajar. Las más influyentes son dos. El historicismo, impulsado por el alemán Leopold von Ranke, y la escuela positivista, que siendo honestos le copió un poco a Ranke. Pero ambas escuelas tenían algo en común: 4 sencillos pasos para trabajar las fuentes históricas. Primer paso: recolectar las fuentes. Segundo: seleccionar las fuentes descartando las falsas o irrelevantes para la investigación. Tercero: analizar e interpretar el documento. 4. Hacer el escrito exponiendo los resultados. Estas dos corrientes, aunque tenían sus diferencias, dejaron una profunda huella en la forma de hacer historia, y a pesar del surgimiento de otras corrientes y escuelas que irían aportando o refutando cosas a estas dos escuelas, en esencia todas siguen este esquema. Y pues hemos recorrido un muy bonito camino de la historia de los archivos y de las técnicas de cómo surgió la crítica de fuentes ahí con el positivismo y los historicistas y todo esto. Pero ahora sí viene lo bueno, porque ahora sí vamos a hablar de cómo acercarse a las fuentes. Para esto necesitamos entender cómo se clasifican, y hay un sinfín de clasificaciones también, pero yo les voy a dar una clasificación rápida, cómoda y versátil, y que les va a servir muchísimo. Así que ahora fíjense en el siguiente mapa conceptual. Como pueden observar en el mapa, hay 4 grupos para clasificar los documentos. Veamos de qué se trata cada uno. Fuentes directas e indirectas. Las fuentes directas son aquellos testimonios inmediatos a los sucesos que se quieren conocer. Pueden ser documentos expedidos en la época que se estudia, objetos de cierto periodo que han resistido el paso del tiempo y testimonios orales de aquellos que vivieron de primera mano los hechos que se estudian. Paré de mi pelotón después de lanzarme en paracaídas a Düsseldorf, haciéndome pasar por una cantante de cabaret. ¡Vuelve a casa, Franz Rauser! ¡Vuelve a casa! ¡Yuhu! ¿Es verdad esa historia, abuelo? Pues la mayor parte, sí. Usé un vestido durante un tiempo en los 40. ¡Oh, qué diseñadores había! Estas fuentes son conocidas también como fuentes inéditas o de primera mano, y son las que permiten a los historiadores llevar a cabo investigaciones. Las fuentes indirectas son aquellas que dan información que ya ha sido procesada por el método histórico.
es información construida por uno o varios historiadores usando fuentes directas, o sea, es la producción historiográfica. Intencionales y no intencionales. Las fuentes intencionales son las que se hacen pensando plenamente en dejar un discurso o huella para la posteridad. Es el resultado de una retórica o de hechos que representan un mensaje para las futuras generaciones. Oye, tal vez nunca tengas una estrella en el Paseo de la Fama o una figura de cera, pero de esta forma vas a ser inmortalizado y admirado por todos en Hollywood para siempre. A menos que vuelvan a pintar. Mientras por su lado, las no intencionales son vestigios de cosas o discursos que solo tenían un valor útil en su momento, pero sin querer sobrevivieron el paso del tiempo. 1000 años. ¿Qué? Materiales y culturales. Las fuentes materiales, sin más reparo, son todos los objetos que se estudian a través de su función material, arquitectónica y espacial. Por su lado, las fuentes culturales son todas aquellas, escritas, habladas, simbólicas o audiovisuales, que transmiten un mensaje en lenguaje más o menos formalizado. Cuantitativas y cualitativas. Las fuentes cuantitativas son registros contables o seriables de documentos. Su valor recae en cuántas veces se repite ese documento o los números registrados en ellos. Las fuentes cualitativas son aquellos documentos históricos cuyo valor informativo reside en el mensaje que expresan y están sujetos a la interpretación de un discurso que se les imprimió desde que fueron generadas. Así que, si les interesa saber más de este tema, en el siguiente video trataremos qué son las fuentes indirectas, cuáles son y para qué sirven, y cuáles son las fuentes directas y las indirectas, así como pequeños tips para ir trabajando con este tipo de fuentes. Y hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado y les sea útil. Si les gustó, pues denle su pulgar arriba, suscríbanse, compártanlo con sus amigos, familiares, compañeros de clase, maestros. Y síganme en mis redes sociales, ya saben, en Lechuza de Atenea en Facebook y Atenea Lechuza en Instagram. El Twitter, la verdad, no me gusta y no había nadie que me siguiera, así que lo dejé. Cero. En mis redes sociales subo más contenido, subo memes, libros, PDFs, información, datos curiosos. Lo que ustedes gusten también pueden escribirme por ahí si quieren que haga un video de algo en especial. Ustedes aquí también comenten, compartan, interactuemos. Es muy bonito, es muy padre todo esto. Hasta ahorita pues he tenido muchos likes y esas cosas. Quiero seguir adelante con este proyecto, así que echarle ganas. Y bueno, recomendación de libro del día, no se las debo. Sinceramente se las debo con toda esta saga de fuentes. Se les voy a acabar debiendo hasta yo creo el final, porque no he encontrado un solo libro que me guste para recomendar sobre este tema. He tenido que estar consultando muchísimos libros, entonces se las debo. Eso es todo por hoy. Nos vemos en la próxima aquí en Lechuza de Atenea.